Hola a todos, mi nombre es Priscila Salazar de supreescolar.com. Este día estoy muy contenta porque tengo aquí a dos invitadas muy especiales y además vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Últimamente he recibido preguntas sobre este tema que preocupan a las mamás y bueno, yo quise invitar a estas dos personas porque ellas tienen mucha experiencia pues en este tema y a mí me interesa mucho conocerlas. Primero, quiero presentarles a Mayra Rodríguez. Ella tiene una web que se llama Estilo Familiar. A Mayra yo la conocí hace muchos años en un grupo de mamás que teníamos blog, pero realmente nunca he platicado más con ella. Y bueno, últimamente me ha interesado mucho pues lo que ella comparte, las cosas que platica y bueno, pues ahora sobre todo con este tema acerca de la adquisición de una segunda lengua cuando no es nuestra primera lengua y cuando tenemos a nuestros niños aprendiendo en casa, pues nos preocupa. Y bueno, ella ahorita nos va a platicar más de su experiencia. Ella es de Puerto Rico, pero vive desde hace muchos años, no sé cuántos, ahorita nos va a contar, en California. Y sus hijos pues ya son grandes, ya son jovencitos, no sé cuántos años tienen, ahorita nos va a platicar. Y bueno, pues ellos hablan el inglés perfectamente, aunque pues no es la primera lengua de su familia. Y bueno, ahorita te presentas, Mayra. La otra persona es Cecia Salazar, ella es mi hermana. Ella también tiene 12 años viviendo aquí en Texas, en Houston, Texas, y ella y su esposo es colombiano y pues tiene dos niñas de 9 y 6 años. Y bueno, sin ser también el inglés su primera lengua, pues ellas ahora hablan inglés perfectamente, sin haber tomado clases, sin ellos haberles enseñado deliberadamente. Y bueno, pues estas experiencias a mí me parecen muy interesantes, muy enriquecedoras. Entonces, pues yo quiero que ellas nos platiquen un poco más cómo ha sido esa experiencia, cómo han visto el aprendizaje en sus hijos, y todo. Y luego también vamos a abordar algunas preguntas que me han hecho llegar algunas mamás. Entonces, te cedo la palabra, Mayra. Me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Priscila, por la invitación y qué lindo conocer a Cecia, a tu hermana también. Para mí es un honor. Te conozco hace años, pero nunca habíamos podido conectar. Así Sí, que te admiro mucho también. Así que esta es una súper buena oportunidad para empezar a colaborar y conocernos y crecer. Y si podemos ayudar a otros, ¿verdad? Pues mejor. sí, qué padre. Pero un gustazo conocerla a ustedes dos. Gracias. Cés, bienvenida también. Bueno, gracias. Pues yo aquí solo estoy porque el tema, tengo algo de experiencia en el tema, pero hay otras cosas que no tengo tanta experiencia. Pero que No, sí, también. A ver, Mayra, cuéntanos cuál ha sido, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienen viviendo en Estados Unidos? ¿Cómo ha sido el aprendizaje de tus hijos? ¿Cómo aprendieron el idioma? Todo eso, platícanos. Pues nosotros, como dijiste, somos de Puerto Rico y mi esposo quiso hacer su doctorado y decidieron mudarnos a Estados Unidos cuando ya uno tenía 7 y el otro tenía 5. Ya mi esposo y yo habíamos vivido aquí, pero nos fuimos de vuelta a Puerto Rico, hicimos nuestra vida con nuestros niños y pues de momento tuvimos que tomar la decisión de volver a mudarnos, pero esta vez con niños y no es lo mismo, Mm. porque al estar yo haciendo homeschooling, ese fue Oh, mi perdón, primer. perdón, ¿cuándo empezaste a educar en casa tú? Desde que el mayor tenía 3 años. O Ah, sea, ok. de siempre. Siempre. Y solamente estuve un semestre de preescolar, pero ahí fue que ya yo me estaba decidiendo y no volvió el segundo semestre. ¿Cuántos años tienen ahorita? 16 y uno ya para 15. Sí, Oh, ya son unos señores. ya son grandotes, Sí. viejos. Pues Oh, entonces, ese fue mi primer miedo. ¿Cómo yo me voy a mudar? Me surgieron muchas preguntas. Porque yo quería mantener el español, pero no quería que ellos se sintieran fuera del sitio porque no sabían el inglés. Como que fuera, la transición fuera bien transparente, porque en Puerto Rico, por ser colonia de Estados Unidos, estudiamos inglés desde preescolar, mm. pero al no hablarlo diariamente, no es lo mismo, no es, o sea, no tiene la misma práctica ni la misma fluidez, no es lo mismo.
Así que mi miedo era cómo yo, con este inglés limitado, que sí lo sé porque yo escribo y leo mucho inglés siempre, pero el hablado no es el más fluido. ¿Cómo yo le voy a enseñar a ellos que sí este va a ser su lugar de vivienda, o sea, de su casa? ¿Cómo yo voy a hacer que ellos sean exitosos y no se vea la diferencia? Porque tampoco quería que hubiera esa diferencia de él que sabe y él que no sabe. Quería que fuera como transparente. Así que me hablé con muchas mamás que lo habían hecho y siempre me decía, no te preocupes, ellos lo aprenden. Pero eso me daba miedo porque una persona tipo A, oh, que me gusta saber, tener como un plan. Y el no tener plan me asustaba. Así que, pero nada, me decidí por lo menos yo ponerme un plan. Mi esposo y yo nos sentamos y dijimos español 100% en la casa y que los integremos a ellos, que no sabíamos de antemano, pero que los integremos a ellos en actividades en la comunidad, que lo hagan a ellos adquirir el inglés bueno, como yo digo, porque ese es el que está en contexto. Claro. Así que yo decía, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero por lo menos tenemos como un plan inicial de comenzar de mantener el idioma y la cultura en casa, pero afuera que pudieran ellos adquirirlo de una manera natural y que lo aprendieran bien. No sabíamos cómo iba a ser. Así que nos mudamos primero a Nueva York por unos 2 años y allá ellos comenzaron, allá por lo menos tenían primos. Y al tener primos, pues los primos perdonan y ellos supuestamente hablaban inglés y toda la cosa. Así que eso fue lo que hicimos. Y ellos supuestamente hablaban y así fueron adquiriendo 2 años de aprendizaje con sus primos, porque estábamos haciendo homeschooling. Con el grupo, no tuvimos como un grupo de apoyo que hiciéramos clic ni nada así, pero con esas interacciones fueron suficientes para que ellos empezaran a tener esa base buena. Iban a la iglesia, yo los tenía en un grupo de fonética para niños que su segundo idioma era inglés. Qué padre. Sí, en la iglesia tenían como un ministerio donde le ofrecían eso gratuitamente y todos los sábados por lo menos tenía esa exposición más directa. Y era entre juegos y comida y todo, pues ellos fueron haciendo amigos y aprendiendo vocabulario y cómo usar palabras en contexto. Yo por mi lado, fue un dolor de cabeza los primeros 2 años porque yo cambié sus libros a que fueran en inglés. Entonces, pues les hacía el cuento en inglés, pero después trataba de repasarlo en español a ver si ellos habían las preguntas. ¿Lo entendiste? ¿No entendiste? O sea, tratarle de traducir las cosas para que ellos pudieran ir viendo y preguntando y muchos dolores de cabeza después. Pues poco a poco vi cómo fueron adquiriendo. Pero lo más significativo para mí fue cómo ellos se sumergieron en la comunidad. Y eso, aunque eran homeschoolers, hizo que adquirieran el idioma sin yo tener que ser ese medio. Que para mí, como decía tu hermana, que nos estaba contando fuera de cámara, ¿verdad? Para mí eso es como que cuando me decían, ellos van a aprender solos, para mí yo no lo creía porque yo decía, se me hacía difícil porque con mi mente escolarizada, todo se enseña, si no, no se aprende. Pues miedo con mis hijos, ese era mi miedo, pero yo vi cómo ellos poco a poco fueron adquiriendo, fueron hablando con sus primos, hacían equivocaciones, no importaba, les repetían, ellos les corregían y esa interacción fue súper importante porque ellos, como yo le digo, su inglés es de la calle, porque ellos lo aprendieron en contexto, en el parque de pelota, jugando con su liga, entonces aprendieron los términos de los deportes. Nosotros los ayudábamos cuando ellos no podían, pues les decíamos a la persona qué es lo que querían decir y se defendían mejor que uno que tiene miedo. Sí. Y sí, yo tenía trasfondo de inglés porque tenía mis 14 años de inglés y eso me ayudó a por lo menos aclararle cultura, términos, cómo se dice correctamente. Pero realmente su inglés hablado no vino de mí, ni su acento, porque ellos ahora bromean mi acento. Yo les digo, yo se los enseñé, así que gracias a Dios. Pero son mejores que yo, que es lo que yo quería. Ese era mi miedo. Qué padre. Y ahora ya los perdí.
Aunque todavía siempre tienen corto algunas partes del vocabulario, porque la cultura aquí en casa la mantenemos puertorriqueña. Y somos bien en español todo, y no todo, porque pues, claro, las películas y todo eso, pero nosotros, la relación familiar. Y siempre pues, las culturales que ellos no absorbieron por no crecer aquí, que yo se las explico y todo eso. Pero en cuanto al inglés, su inglés conversacional es muy bueno. Uno es más jibarito puertorriqueño, como yo le digo, el mayor, como vino más grande, pues él siempre se quedó más arraigado con su inglés, es un poquito más de español, tiene más rasgos. El menor tiene una embocadura de inglés que yo sé, a él lo tengo que corregir porque me dice palabras en inglés maldichas. Pero no me puedo quejar. No, qué padre experiencia. ¿Y tú, Cés, qué nos cuentas? Pues a mí me pasó muy parecido también. Nosotros tenemos 12 años de casados y de que vivimos aquí. Mi esposo llegó unos cuantos años un poquito antes, pero igual, o sea, él estudió un poquito, yo creo, de inglés cuando él estuvo haciendo aquí unos cursos que tenía que hacer para comenzar a trabajar. Y yo estudié tal vez unos 8 meses, pero no fue así como que la gramática, sino simplemente para perder el miedo, conversación, todo eso. Y pues lo hablo y lo entiendo hasta allí, ¿no? Las niñas nacieron aquí, ellas tienen 9 y 6 años, y y también, o sea, al principio, bueno, yo creo que ellas hablaron español como hasta los 4 años, o sea, fue puro español aquí en la casa, siempre, como dices tú, nos pusimos de acuerdo, dijimos puro español, porque veíamos pues que los niños de aquí normalmente lo que pierden es el español, y por la escuela y todo reciben el inglés y lo pierden. Entonces dijimos, vamos a hablarles puro español para que tengan pues bien su español. Entonces, pues como todo el tiempo estaban hablando conmigo, lo hablaba, pues, fue su primer idioma. Ellos también tienen primos aquí, pero viven como 1 hora de aquí, entonces los veíamos como que cada semana, cada 2 semanas, o sea, no era constantemente. Pero igual, yo vi como que a partir de los 4 años, ellas comenzaron como que les llamaba la atención. Bueno, siempre les poníamos videos, películas, de todo en los 2 idiomas, tanto en inglés como en español. Y pues igual decían sus palabritas, o sea, como que sí se daban cuenta de que había 2 idiomas, ¿no? Comenzaron a identificar algunas cosas o lo mezclaban también. También nos propusimos a no dejarlas o a no nosotros como que decir, hablar pocho, ¿no? Como decir, pásame the ball o cosas así, sino que siempre la pelota, o si lo vas a decir en inglés, toda la frase en inglés o todo en español. Era como que lo que tratábamos de hacer. Y pues sí fue viendo, ya después como que se empezaron a interesar más en el inglés, sobre todo cuando, muy chistoso, con su prima, jugaban en inglés. Entonces ellas cuando jugaban aquí, ellas querían jugar en inglés. O sea, yo estaba jugando con ellas, pero no, mamá, es que como que el juego va en inglés, porque así jugamos con la prima, ¿no? Ya cuando empezaron a crecer más, que yo quería como que ser un poquito más, yo trato de hacerlo siempre como más unschooling o como no tanto como académico, sino como más libre su aprendizaje. Pero ya para aprender a leer y escribir, dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Porque obviamente yo no sé, se me hace muy difícil el poder enseñarles a leer en inglés. Entonces les compré unos libros para aprender español, para que aprendieran a leer en español por sílabas, pero pues no, fue un fracaso, mis libros no les llamaron la atención, sobre todo a la mayor, no le llamaron la atención, entonces preferí dejarlo por la paz eso, y más bien comenzamos a leer libros en los 2 idiomas, ponían atención a los letreros que veían en la calle, seguimos viendo, a la más chiquita le gusta ver películas con subtítulos en inglés, porque como que le gusta ver lo que está diciendo y alcanzar a leer algunas frasecitas, y solitas han ido adquiriendo el idioma, solitas han ido leyendo algunas, o sea, ido aprendiendo a leer las frases en inglés. Por ejemplo, en Minecraft, en los juegos de video con el chat, ellas se esfuerzan, lo escriben, y me ha maravillado cómo ellas adquieren el idioma. Poco a poco también han ido entendiendo como la lógica del español, y ven que, mira, es que en español las letras sí suenan como se leen, y en inglés no, y hasta le dicen, mira, mamá, qué chistoso, ¿por qué dice home? Debería decir como home, ¿no? Y entonces como que entienden la lógica,
pero solitas, realmente en el contexto, como dices, en la sociedad en la que están, como que lo van absorbiendo. Ujú, ujú. Pero sí, pero es muy interesante, o sea, a mí se me hace increíble eso, porque nosotros, bueno, ya de grandes lo aprendimos, pero bueno, para mí fue difícil, ¿no? Fue un proceso difícil y sigue siendo difícil esto de la pronunciación y todo, pero para ellos, a mí se me hace increíble cómo ellos sin ponerse a reflexionar eso, ¿no? Si es una vocal abierta, una vocal cerrada, o si es un verbo regular o irregular, o si es si la preposición va antes o después, o si el sujeto o el predicado. Ellos lo adquieren y lo saben hablar y como dice Mayra, ¿no? Hasta nos andan corrigiendo a nosotros. Bueno, mis hijos ha sido un proceso similar. Nosotros nos vinimos para acá hace 2 años, ellos pues ya estaban más grandes, ellos sí tienen mucho acento, pero tienen mucha fluidez, tienen mucho vocabulario y eso empezaron a interesarse desde que estábamos en México por eso, porque empezaron a ver videos, series y videos de YouTube, lo que les gustaba, películas en inglés. Y yo vi cómo lo empezaron a adquirir, pero cuando vinimos para acá, pues con las primas y con los otros primos, como que se les soltó la lengua, ¿no? Empezaron a hablar y aunque, te digo, tienen acento, como Speedy González, pero tienen mucha fluidez y tienen mucho más vocabulario que yo. De hecho, yo luego les ando preguntando a ellos, ¿cómo se dice esto? O los ando mandando, no, no, tú ve, dile, dile que esto y que esto, porque ellos tienen un mejor manejo del idioma que yo. Y a mí eso me impresiona, porque yo tengo 20 años estudiando el inglés y practicándolo, pero ellos en un ratito lo adquieren y sin clases y sin detenerse a reflexionar en la gramática. No sé, es algo como que me cuesta trabajo procesar, pero así es, y bueno, yo lo he visto en los niños. Entonces, bueno, quisiera que habláramos de algunas preguntas que me han hecho llegar algunas mamás que están en esta misma situación, mamás que pues son latinas y viven en Estados Unidos o en algún otro país en donde se habla otro idioma que no es español. Y bueno, a ellas lo que les preocupa es tener a los niños en casa y les preocupa esto, ¿no? Como que si no van a la escuela, entonces, ¿cómo van a adquirir el idioma? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, no sé, ¿ustedes qué dirían a una mamá que les está preguntando esto? Bueno, yo le diría que, que hay que quitarnos del miedo, porque tenemos un miedo, primero porque no somos de acá y tenemos ciertas limitaciones que nos ponemos como latinos, de que a veces hasta se ven como menos, y lo he visto mucho en la comunidad latina acá, Uh-huh. y ellos mismos se marginan de que tienen que mantenerse entre latinos. Uh-huh. No, deben pensar, o sea, como que hay que, antes de mudarse o mientras están, hacerse un plan, como un plan mental de que yo quiero a mi niño al final. Yo quiero que él se limite, yo quiero que él sepa inglés, o sea, como yo no quiero que él sea eso, que a veces le transferimos ese miedo. Yo con miedo y todo, los llevaba a sitios para que ellos nos vieran. Solamente vamos a estar con este grupo de personas porque, por ejemplo, aquí en California y en Texas también, la comunidad es bien variada. Y yo quería que ellos tuvieran esta experiencia más como multinacional, de que venimos de diferentes sitios y podemos aprender lo mismo y podemos compartirlo. Y en Puerto Rico, por ejemplo, y quizás en tu país también, México, no hay tanto ese racismo que hay aquí. Pues yo quería que ellos siguieran con ese pensamiento acá. Porque entonces si lo limito yo, ellos van a tener como ese pensamiento de diferencia. Yo les aconsejaría de que es súper importante el sumergirlos en programas o vecinos o interacciones con la comunidad. El estar sumergido es lo que les da a ellos el inglés en contexto que nosotros no tenemos eso. Así que ellos sí nos ven cómo interactuamos, la valentía de que vamos y vamos al supermercado y pedimos y nosotros a veces, ¿verdad? Hasta sudando, pero tenemos que dar el ejemplo. Pero también ellos, al estar en la interacción del salón o de un equipo de deporte o en un grupo de la iglesia o en el play day, ¿verdad? Como le dicen aquí, en el día de juego, en el patio. Esas interacciones son súper importantes porque ellos ven las palabras en el contexto.
Y ellos ven cómo se usa esa frase, que para nosotros estudiamos los idioms. ¿Y qué quiere decir eso? Y ellos lo entienden porque ya lo vieron. Sí. Es como el homeschooling, es como una vivencia que si no la tienes, no la adquieres bien. Es muy leído. El inglés del libro es leído y Sí. por eso a nosotras se nos hace difícil Sí. por práctica, porque es tan formal o tan... Entonces ellos ya van adquiriendo todas esas frases de la cultura que ya lo hace a ellos que puedan funcionar en la sociedad. Y ya lo académico viene a ser el segundo plano, porque si ya lo adquieren, ya lo demás es leer por su cuenta, aprender lo demás que tienen que aprender en cuanto a lo académico. Pero sí, yo pienso que la inmersión. Sí, definitivamente. O sea, el estar en contacto, el buscar, como dices, amiguitos, donde lo puedan practicar, escuchar. Y como dices tú, el racismo y el sentirte menos, pues a veces hace eso, ¿no? Que te aísles. Pero al contrario, a mí me gusta mucho decirles a ellas lo valioso que es poder ser bilingüe. O sea, tú tienes dos idiomas y cuando tú crezcas, ¿a quién van a contratar más? ¿Al que es bilingüe o al que solamente habla inglés? Entonces, para ellas es así, como que su cultura, y aquí somos tres culturas porque es Colombia, México y Estados Unidos, o sea, su cultura es valiosa y ellos se sienten valiosos. Entonces, y aún se les hace interesante, como que observar, mira, observa, los americanos hacen esto, los mexicanos hacen, nosotros que somos tres culturas hacemos esto, y entonces pues ellas salen a la calle y como dices, sin pena, ellas se relacionan, ellas conviven, y eso, o sea, permitir que lo hagan, permitir que hablen, permitir que vean igual los videos y las películas aún en los dos idiomas para que no pierdan el español. Y sí, o sea, yo les diría lo mismo, no teman, los niños lo van a adquirir facilísimo, al contrario, refuérzales el español, porque ese sí se les olvida, es lo que ahora ya yo estoy con mis niñas, no, a mí háblenme en español, yo no entiendo, yo no entiendo lo que me dicen, mamá, porque Sí, para que se esfuercen, porque luego sí es, o sea, increíble cómo de verdad se les van olvidando las palabras y cómo expresarlo. O la sintaxis de las oraciones la ponen al revés como en Sí, inglés, ¿no? La preposición la dejan al final y así. sí, o como decías, inventan sus palabras en Spanglish, entonces estamos, no, a ver, esto se dice así en español, así. Y el acento, pues sí, ellas tienen acento de, pues, gringo, pues, pero es igual hablarles más todo el tiempo, pero bueno, eso no podemos hacer nada. Pero sí, realmente no temer, ellos lo adquieren bastante bien. y eso es lo que me decían a mí antes de venir. Y ahora, por lo menos en nosotras tres pueden ver tres ejemplos. Ahora sí yo lo creo porque lo viví. Sí. Pero me imagino que para muchas se les hace difícil porque pues es difícil creer que alguien va espontáneamente. No, y Así. sabes que la preocupación es, bueno, lo que me han dicho es que sienten como que van a estar en algún tipo de desventaja, sobre todo cuando las mamás no lo hablan. Por ejemplo, platiqué recientemente con una familia que vive en Suiza y ellos solamente hablan español e inglés, pero en Suiza me dicen que tienen varios idiomas oficiales, como francés, alemán y otros. Entonces, bueno, ellos quieren que sus hijos hablen todos esos idiomas. O sea, ya la gente habla 3 o 4 idiomas, ¿no? Pero ellos pues se sienten así como incapaces, ¿no? O cómo hacer, se sienten como en una desventaja de poderles enseñar a los niños si ellos mismos no hablan esos idiomas. Entonces, como ahí que podríamos, aconsejar o decirles, no sé, ¿será que realmente están en una desventaja esas familias? Ah, quizás inicialmente no desventaja el miedo de no poder corregirlo o en el momento o sea, de saberle dar la contestación en ese momento al principio porque no lo sabe. Pero si la mamá también se pone en el mismo plan de que lo tengo que aprender, Sí. pues va a ser como su homeschooling de que lo tengo que aprender porque lo quiero llevar a los niños, por lo menos inicialmente para poderlos llevar de Sí, la mano al sí. poder empezar a buscar, o sea, alternativas para buscar esa información va a haber, Ujú. pero sí va a haber ese miedo inicial y ese
sí, quizás alguien que sepa tiene esa ventaja porque ya puede empezar a introducirle. Pero yo creo que a la larga ellos terminan igual. Sí. Porque tú sabes que aprendemos en diferentes tiempos. Quizás mi niño yo sabía y el de alguien de una hispana que no sabía, aprendió antes porque era más listo o era más hábil. O sea, hay tantas cosas que determinan eso, Claro. que Creo que, depende creo de la que persona también, porque hay tantos libros bilingües que son buenísimos, hay tantas películas que podemos ver, tantos videos visuales que, que los niños captan y ella también va a ir captando. sí. No, y como tú dices, yo creo que lo más importante o lo que sí nos podría poner en desventaja sería una actitud, o sea, la actitud de sentirte menos y de sentirte tímido, penoso o que te sientes tú mismo incapaz. Yo pienso que eso sí podría ser una desventaja, pero si tú tienes la actitud de, como dices, de, no, pues yo también lo voy a adquirir y nos ponemos al parejo y nos buscamos a amigos que hablen este idioma o nos metemos a unas clases de algo, para tener contacto con el idioma, pero yo también me pongo y tengo esa actitud de proactividad y de iniciativa y de perseverancia. Sí. Yo lo veo hasta al contrario, porque la mayoría de la gente pues es nativa de ese lugar, pero tú no, tú eres inmigrante. Entonces, para mí eso ya es un plus, ¿no? Porque tú ya, o sea, hiciste ese esfuerzo, tú ya, o sea, dejaste tu país, todo eso es como una gran experiencia, un gran bagaje, mucho aprendizaje que tú traes en tu espalda, que yo pienso que más bien te pone en una posición de ventaja, como dice Cecia, ¿no? De que tú eres bilingüe y tú también entiendes otra cultura que tal vez esas personas no la entienden porque son nativas, ¿no? Eso iba a decirle que Cecia mencionó que uno entiende dos culturas, es bicultural y hasta multicultural. Y eso es un valor bien grande porque la sensibilidad de los niños en cuanto a temas de todo tipo de temas, su mente global, no es nada más esto ver las cosas con gringolas, sino que ver las cosas para resolver problemas, no solamente toma una parte de sí, sino que toma varias culturas. Eso es un beneficio súper grande. Sí. Que a la larga, aunque tengamos miedo al principio, pues nosotras como mamás y adultos a veces se nos hace difícil, pero yo creo que está en nosotras el perder miedo o hacernos el que no tenemos miedo frente a ellos. Sí, no, sobre todo la actitud, tener la actitud correcta y eso yo estoy de acuerdo contigo. O sea, está en nosotras, en verlo como una ventaja o como una desventaja. Sí. Y buscar esas, esos experiencias, ¿no? Porque obviamente sí, si te encierras en tu casa, pues sí, no lo vas a aprender, pero si buscas las experiencias. Esas interacciones. Y bueno, tengo aquí una pregunta que dice, ¿será buena idea mandarlos a la escuela para que aprendan el inglés? Porque o sea, esa es la duda que tienen. Yo quiero educar en casa, pero entonces, o sea, nos vamos a encerrar en nuestra burbujita y ¿cómo van a aprender el inglés? No, pero es que también depende cómo vas a hacer tú esa educación en casa, o sea, y para el inglés y para todas las demás áreas, ¿no? O sea, no te vas a encerrar a ponerte a leer los libros en tu casa, sino que como por lo mismo que no estás en la escuela, vas a aprovechar todo el mundo que tienes alrededor para todo, para el idioma, para todas las cosas que quieres aprender. Yo lo veo como una gran ventaja, por ejemplo, en México, pues en México todo el mundo dice, ¿cómo aprenden inglés los niños? ¿Cómo les enseñamos? Y están buscando todo el mundo, a ver, algún extranjero que esté aquí, que quiera venir a mi casa unos días, lo que sea. Y aquí los tenemos a los extranjeros, bueno, a los americanos, que simplemente ir al parque y simplemente ir a cualquier clase, ya los van a tener aquí. Entonces va a ser pues facilísimo. Sí. Entonces, no, yo creo que es eso, ¿no? Y yo creo que en la comunidad no tiene que ir necesariamente a la escuela, la comunidad tiene suficientes programas, las bibliotecas tienen para niños, en bilingüe muchas veces tienen arte y manualidades, para los teenagers tienen fotografía, y con que ellos tengan un tema que les guste, van a aprender todos esos términos y los van a seguir desarrollando. Y hay mucha gente con paciencia con la gente que está aprendiendo. Sí. Y si no la tienen, pues
uno tiene que hacerse su propia paciencia, de que uno tiene que estar seguro de quién es. Y esa parte es difícil cuando uno se muda. Esa Sí. seguridad y esa estar y esa meta que yo tengo y ese vencer los miedos es parte de toda esta. Todavía yo estoy trabajando con. Hay días que no quiero ni salir de la, yo no quiero hablar inglés. Ya La sé. Porque cultura. la personalidad de uno le cambia de. ¿Me entiendes? No es la misma personalidad cuando uno está con, pues, con la gente que habla Sí, inglés. Ustedes me entienden, ¿verdad? sí. Pero es donde estamos y vinimos por ciertas metas, tenemos nuestra familia y ellos se tienen que adaptar. Así Ujú. que sean transparentes donde estén y sí, yo pienso que no tiene que ser la escuela y no tengan miedo de que la única manera que van a aprender es en la escuela, Sí. porque lo aprenden en casa, lo aprenden. Existen muchos recursos y era lo que les decía yo a esta familia que vive en Suiza, que ellos me decían que por parte del gobierno tienen programas para enseñarles los idiomas o para que convivan o que hacen actividades y yo les decía, padrísimo, aprovéchalos. O sea, si tienes todos los recursos ahí, súper padre, porque como dice Cecia, o sea, en nuestros países luego estamos pensando, ay, ojalá pudiera convivir con una persona nativa que hablara el idioma para que enseñara a mis hijos. Yo me acuerdo en una época, yo anduve buscando así una familia de misioneros o algo que vivieran en mi ciudad para que mis hijos pudieran platicar con sus hijos. Y nunca encontré una familia así. Y aquí, o sea, pues tienen amiguitos por todas partes con quien pueden hablar, con quien pueden. No, entonces aquí la gente le pone nanas hispanas para que le hablen español, Ajá. tengan esa base de español que ellos no tienen. De hecho, ahorita yo tengo un proyecto que, bueno, no he echado a andar, pero quiero dar clases de español a gente aquí, pero mi tirada es, o sea, más que enseñar el español, yo quiero que mis hijos practiquen su inglés, o sea, que convivan con la gente y claro, también que desarrollen sus destrezas de enseñanza y todo eso, ¿no? Pero, o sea, existen muchos recursos sin necesidad de recurrir a la escuela. Ahora, si está en tu plan de vida, si está entre tus recursos que los niños vayan a la escuela, también he conocido algunas familias que como estrategia dijeron, este año queremos que nuestros hijos vayan a la escuela. Perfecto, también eso es, o sea, si tú lo quieres hacer y crees que es necesario, crees que te va a ayudar, pues también me parece una muy buena opción, ¿no? Sí, Exacto. pero de que lo tienes que hacer, pues no. Yo No creo que creo que sea necesario. Necesidad no. A ver, déjenme ver. Pues creo que ya abordamos todas las preguntas ahorita en la conversación, porque otra pregunta era, ¿cuál es la mejor forma de ayudar a mis hijos en su formación con dos idiomas? Pero creo que ya lo estuvimos hablando mucho, ¿no? O sea, exponerse, darles las oportunidades y yo sí haría mucho énfasis también en cuidar su español en casa, o sea, que nosotras sí cuidemos mucho esa cultura y como dice Cecia, que se sientan orgullosos de su cultura y de su idioma y que lo vean como un, o sea, como un valor añadido que ellos tienen, ¿no? Como una herramienta que les puede funcionar, o pueden utilizar en algún momento, ¿no? Y sí. mira, también están los grupos de homeschoolers de apoyo, Ajá. que hay combinados entre español e inglés, y ahí pueden jugar, ir a museos, Sí, todo, y están sí. interactuando. Ellos Creo, pueden irse, quizá aparearse con algún niño que esté dispuesto a enseñarle más inglés. Hay padres que están dispuestos a enseñar inglés a cambio de que tú le enseñes español. Pueden hacer diferentes trueques, ¿verdad? Y por sí. ejemplo, yo, cuando ya ellos pasaron de escuela elemental, sentí que el próximo nivel de intermedia se me iba a salir un poquito de mis manos, de cómo yo les iba a dar a ellos la experiencia de hacer presentaciones orales. Yo era súper tímida cuando pequeña, a nivel de que quería estar jugando allá, pero era tímida y no disfrutaba cosas y yo no quería que ellos fueran así. Mm. Y pararme frente al salón era horrible y yo decía, entonces, ¿cómo yo hago? Que yo, después que tenían ese inglés inicial, como que ahora era momento de, vamos a darle entonces el próximo paso más fuerte para que empiecen a escribir ensayos, empiecen a hacer conversaciones, presentaciones que en casa me la iban a presentar a mí, con Sí. el inglés como reciclado.
Y entonces yo vi que era el momento en que ellos se integraran a una cooperativa de homeschoolers. Y eso ha sido para nosotros lo que nos dio como la chispa luego de escuela intermedia y escuela superior. Qué Porque padre. ellos, al no tener nosotros familia acá, y ellos haberse criado con primos bien cercanos, les hacía falta eso. Y entonces, pues, los vecindarios de acá, pues, no, o sea, no habían encontrado amigos muy buenos, pero necesitaban como un poquito más. Y estos homeschoolers se reúnen una vez a la semana y tienen un currículo y lo siguen con todas. Y ellos se preparan el resto de la semana en casa para el lunes hacer presentaciones orales, hacen grupos en equipo, o sea, grupos en equipo no, presentaciones en equipo, Sí, los he visto. En tu página he visto que has puesto videos de tus niños haciendo y eso. esa es su familia ahora, y con ellos ahora tienen un inglés súper, hacen presentaciones, ellos les encanta hacer presentaciones orales, y yo, ay, qué bueno que pasaron eso, Qué ¿no? lindos. Como que, hay que presentar eso, entonces ya están pensando en qué al grupo le gusta, qué temas les da gracia para presentarlos al frente, para Sí. ser interesante. Pues yo voy a decir tal cosa y voy a hacer referencia a ese chiste que hacemos y en sus artículos, y yo, oh, mira, y al frente los llaman y ellos, puede ser el primer lugar, no les importa. Es mi turno, ok, y entran, y yo, wow, para mí era, yo Sí. en grado 11, a mí me mandaron una presentación oral y a mí me daba dolor de estómago, me daba, ay no, hasta fiebre. Y ellos, entonces han tomado, fuera de ese grupo de apoyo, pues por ejemplo, el menor ha ido a una escuela de arte donde estaba estudiando diseño de automóviles, pues le encanta. Ajá. Y pude ver cómo él pudo transferir toda esa seguridad a esa clase con extraños, con adolescentes extraños. Y él dio su presentación, habló, explicó, y yo estaba, ¿cómo adquirió eso? Porque solamente pues se unieron a un grupito que decidieron hacer una cooperativa. Y pues ya tiene esa cultura de hacer presentaciones, de hablar, y ya perdió el miedo al inglés. Y Qué yo, padrísimo, no, y a veces podemos padrísimo. recurrir a cosas fuera de casa, no tenemos que ser nosotros las que le demos todo. Sí. Ellos de mí el inglés no lo tomaron, excepto que sí, yo les edito todo, yo les corrijo para que sea un inglés más perfecto, más maduro, más correcto, pero de mí no lo adquirieron. Fue pues de la sociedad y de este programa y de esta interacción. Buenísimo. Ese programa es el de Classical Conversations, ¿verdad? Aquí Sí, abajo dejamos el enlace por si sí. a alguien le interesa. Y qué bueno que mencionaste eso de los grupos homeschoolers, porque también Sí. yo quería mencionar a la asociación esta, que no me acuerdo cómo se llama, pero las iniciales son HSLDA, Ajá, homeschooling legal. algo así. Igual voy a dejar el enlace aquí abajo. Porque recientemente tuve una charla con ellos, son gente muy, muy, con un deseo de servir, sobre todo a las familias latinas que viven en Estados Unidos. Entonces, pues yo quiero dejar ese enlace porque si hay personas, familias que se sienten inseguras o que incluso tienen también dudas en cuanto a lo legal y los requisitos y todo eso, pues pueden acercarse a esa asociación y también ahí van a encontrar no sé, grupos de apoyo, gente que esté cerca de ellos, porque esto que mencionas, Mayra, a mí se me hace, o sea, súper padre, ¿no? Que los niños puedan tener esas experiencias, esas interacciones. Y sí, o sea, qué admirable. Así mi hijo mayor está en un grupo, no de homeschoolers, pero él está en un club de oratoria. Oh, qué bien. Igual que tú, yo también lo veo pasar al frente y yo pensando, no, si fuera yo él, yo me estaría muriendo de nervios. Y él pasa como si nada y los hace reír a todos y, o sea, qué padre que nuestros hijos puedan tener esas Sí. experiencias, ¿no? Entonces, pues sí, hay que buscar todo lo que haya a nuestro alrededor y no necesariamente tiene que ser la escuela. Y pues, A veces hasta la escuela se crea una cultura de el que participa de manera genuina. ujú, Es como que,
o en Puerto Rico le dicen estofón, no sé cómo lo dicen ustedes. Como el nerd, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Mientras que estos grupos están como protegidos en el sentido de que todo el mundo tiene el mismo interés de la oratoria como el tuyo, pues Ajá. todo el mundo tiene interés de crecer y de tomar confianza y de, una vez tenga confianza, pues ya sé qué movimientos hacer, a dónde mirar. Y los que están mirándolo los están admirando, no lo están criticando. Mm, Entonces, ellos pueden seguir floreciendo mucho mejor sí, que a sí. veces los mismos ambientes escolares, no por criticarlo, yo vengo de escuela y sí sé que hay muchas buenas, no hay nada en contra, es que pues es la cultura que se da. Sí, o sea, que el que hace bien su trabajo es como que el que está mal, ¿no? Como que, uy, el nerd, no, qué Ah, mal sí, ya entendí. quiere Sí, ya sobresalir. entendí. Eso decía. Ujú. Ujú. Sí, Ya no. entendí. O sea, sí, claro. O sea, en la escuela, al contrario, ¿no? Te da pena hacer la tarea bien hecha o hacer la presentación bien hecha porque dices, ay, no, se van a burlar de mí, se van a reír de mi trabajo. Pero no, o sea, en este tipo de grupos, sí, o sea, se ha hecho una amistad muy, muy bonita con los niños y eso, de que todos se apoyan y luego se dan una retroalimentación después del discurso de cada quien y se da una crítica, pero no es una crítica nada más, ay, yo creo que lo hiciste bien o lo hiciste mal, sino es una crítica con técnica, ¿no? Con estrategias y tienen que decir los puntos buenos, los puntos malos, en qué puede mejorar y así. Y se hace algo pues muy enriquecedor, ¿no? Muy padre. Entonces sí, hay que buscar ese tipo de recursos que tengamos a nuestro alrededor porque pues es muy bueno para los niños. Y yo creo que cuando están chiquitos, o sea, las escucho y las creo que sus hijos son más grandes, o sea, como que también es porque ya están listos los niños para ahora sí profundizar en la gramática, en lo cómo se escribe, lo que sea, o sea, como que pienso eso, ¿no? Como que es el miedo de que cuando están chiquitos, ¿cómo les voy a enseñar a escribir? Y de veras, o sea, yo lo estoy viendo en mis hijas, o sea, ellos aprenden y ahorita pues están chiquitos, simplemente estar cerca de ellos, sí, leer mucho con ellos en los dos idiomas, observar las letras, pero no estar ahí como que atrás de ellos insistiendo en cierta enseñanza, sino simplemente conoce tu mundo, observa, descúbrelo y ya después, y ellos lo van a tener, pero ya después, entonces sí les vas a decir, bueno, así se escribe correctamente, o ya las partes que les hagan falta, ¿no? Como la gramática, el escribir ensayos. Fíjate que eso es muy importante, qué bueno que lo estás diciendo, que no sé, en el caso de Mayra supongo que también fue una necesidad de tus hijos, ¿no? Que ellos lo pidieron o lo estuvieron buscando. Pero, por ejemplo, en el caso de Cecia, sus hijas no lo están pidiendo ahorita, Exacto. están pequeñas. Entonces ahí, o sea, que no haya angustia por parte de las mamás de que tengo que buscar Exacto. y muchas veces hasta caer en un conflicto con los niños porque ellos no quieren. Entonces, cuando sea el momento de que el niño lo pida o de que el niño lo necesite, entonces, en ese momento, buscar ese tipo de recursos y ser sensibles. Igual, Mateo también con la oratoria, él ahorita tiene otro interés que probablemente hace 3 años no hubiera tenido, o que incluso sus hermanos no han tenido. Ellos no quieren entrar al grupo todavía. Yo creo que en algún momento lo van a hacer, o si no es a ese grupo, a otra cosa, pero ahorita ellos no lo tienen, pero Mateo sí. Entonces, pues ser sensibles, nosotras como mamás de en qué momento, ¿no? Y cuándo y por qué. Sí, es verdad. En el mío, mis hijos son bien sociables y bien competitivos como varones. No es competitivos de malos, sino de que les encanta interactuar con otra gente, entre ellos dos siempre. Y ellos, yo los veía como que ya el homeschooling en casa era un poco aburrido. Mm, Y como que necesitaban como una chispa. Y yo mm, decía, quizás con un grupo, entonces que todos lo aprendían cantando, se aprendían las cosas de latín, aprendieron latín cantando canciones, y entonces eso los animaba, o aprendían cosas dibujando o haciendo actividades, y mm, eso a ellos los animó mucho, porque mm. hacían juegos en el salón, y eso los incentivó, y cuando pasaron a este próximo nivel, que se llama Challenge, ya era retos todo el tiempo, retos, dibujaron, el último examen final era dibujar todo el mundo con las capitales, todos los países, pero empezaron desde agosto. O sea, era como que a ellos les gusta eso, a ellos les gusta como adquirir eso y llegar a algo final, competir en el salón, Qué y padre. perdónenme, eso a ellos fue lo que les cambió.
Y, ay, ellos me dijeron a mí, ay, mami, gracias por matricularnos aquí porque lo pasamos súper bien. No, padrísimo, padrísimo que tengan esas experiencias. No sé si tú quieres concluir con algo. No, creo que ya es todo, nada más. No teman, no teman, van a ver que expónganlos tanto en el idioma como en tantas áreas de la vida, disfruten y van a ver, y más bien disfruten el observar cómo aprenden el idioma y cómo nuestra mente se va desescolarizando cuando vemos todos esos avances en nuestros hijos. Eso sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias, Mayra, por compartir tu Gracias por la experiencia invitación. con nosotros. Me encantó conocerte un poquito más y espero que pues hagamos más cosas juntas y sigamos compartiendo juntas. Muchas gracias por la invitación y por conocer a Ceci. Sí. Y de verdad que es un tema que nos preguntan mucho. Hay Sí. mucho temor, pero Pues ya el tenemos temor es aquí. inicial. Después de que pase el primer mes, 2 meses, vamos viendo cómo vamos ya formando. Así que, pero el temor es bueno, porque entonces nos pone a tomar acción. Exacto. Así que, Eso sí. si lo tenemos, como tú dices, buena actitud, Sí. va a ir bien. Exactamente. Ay, pues muchísimas gracias. Un abrazo a las dos y estamos en contacto. Gracias, bye bye.